Análisis del comportamiento de la tasa de crecimiento PIB real de la economía colombiana para el periodo 2010-2022. Etapas del ciclo económico 2010-2022. Factores: aumento de la demanda externa, estabilidad macroeconómica, políticas expansivas. 2012-2014. Inversiones, aumento de la producción, aumento de la demanda interna. 2015-2019. Caída en los precios del petróleo, impacto en las exportaciones, depreciación de la moneda. 2017-2018. Recuperación de los precios del petróleo, medidas de estímulo, inversión. 2020. La crisis del COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía colombiana. Impacto de la pandemia. Factores: cierre de la actividad económica, disminución de la demanda global, caída de las exportaciones. 2021-2022. Pospandemia, vacunación, estímulo fiscal, recuperación de la demanda interna. Factores económicos, políticos y sociales. El económico: tasa de crecimiento del PIB, inflación, tasa de interés. Políticos: políticas fiscales y monetarias. Sociales: nivel de empleo y desempleo, desigualdad socioeconómica. Comparación de la tasa económica entre Colombia y Brasil. Crisis financieras internacionales. La economía brasileña podría verse afectada por crisis financieras globales que impactan la demanda de exportaciones y la inversión extranjera. Fluctuaciones en el precio de los productos básicos. Brasil es un importante exportador de productos básicos como el petróleo, mineral de hierro y productos agrícolas. Las variaciones de los precios de estos productos en los mercados internacionales pueden afectar significativamente los ingresos del país. Políticas económicas y gubernamentales. Las decisiones de políticas económicas, como cambios en las tasas de interés, medidas fiscales y regulaciones, pueden tener un impacto significativo en la actividad económica. Inestabilidad política. La inestabilidad política puede generar incertidumbre entre los inversores y afectar la confianza en la economía, lo que podría influir negativamente en el crecimiento económico. Deuda pública. Altos niveles de deuda pública pueden limitar la capacidad del gobierno para implementar políticas de estímulo económico y responder a crisis económica. Inflación total mensual de Colombia entre enero del 2015 y octubre del 2023. Podemos observar dos picos de inflación que se dan. El primero en julio del 2016, en el cual la inflación llega a un 8.97%. Este pico de inflación está relacionado con la devaluación del peso, ocasionando un elevado costo en las materias primas importadas, elevando así los productos internos de consumo del país. El segundo pico de inflación se da durante marzo del 2023. La inflación llega a un 13.34%. Este pico está relacionado con la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que esto eleva el valor del petróleo y por ende el de la gasolina, lo cual ocasiona un sobrecosto en el transporte y distribución de los productos y materias primas internos en el país. Meta de la inflación para Colombia. La meta de la inflación es un objetivo definido por el Banco de la República, alrededor del cual se definen estrategias políticas y económicas para mantener la inflación dentro de unos valores deseados. Para Colombia, la meta de la inflación desde enero del 2010, ha sido del 3%, teniendo un margen de tolerancia de más o menos 1%. Así que tenemos que el límite superior de la inflación para Colombia es del 4% y el límite inferior es del 2%. Contrastando estos datos con los datos de la inflación mensual de Colombia durante el periodo del 2015
hasta la actualidad, tenemos que hubo un pico de inflación que se da entre enero del 2015 y julio del 2017, llegando la inflación a su máximo punto en un 8,97% en el 2016. Posteriormente, hay un periodo de estabilización entre junio del 2017 y octubre del 2020, en el cual la inflación se mantiene entre los valores del 2 y el 4%. Luego hay un periodo en el cual la inflación baja y está por debajo del límite inferior definido, y este periodo se da entre octubre del 2020 y mayo del 2021. Posteriormente, la inflación se da a la alza desde mayo del 2021 hasta la actualidad, alcanzando su pico máximo en marzo del 2023, que es el 13,34%. En la gráfica de tasa global de participación laboral, según el DANE, podemos observar un comportamiento entre 2015 y 2020 como más o menos estable, con una caída en el 2020 a causa de la pandemia. Igual manera, podemos observar también en la tasa de ocupación que hay un gran desbalance en el 2020 y 2021, también a causa de esta, por inactividad de la sociedad. Y finalmente, en la tasa de desempleo, vemos que la gráfica se comporta de una manera irregular, ya que hay un desempleo y entre 2020 y 2021 aumenta y luego tiene una decaída en el 2022, continuando esta decayendo. Factores económicos, políticos y sociales que generan desempleo en Colombia. Miramos que el empleo crece jalonado por el área rural. Este comportamiento se refleja en la dinámica de la tasa de ocupación según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. A mayo de 2023, el empleo del agregado nacional creció en términos anuales en un 3,4%, equivalente a 757.000 puestos de trabajo. Otro factor es que en los últimos meses el segmento no asalariado crece significativamente, mientras que el segmento asalariado se estanca. Durante el periodo posterior a la pandemia, el segmento asalariado había mostrado un buen dinamismo, sin embargo, recientemente ha dado señales de agotamiento. También tenemos que los sectores que generan más al empleo anual son el comercio, el alojamiento y la manufactura. En cuanto al desempeño del empleo por grupos poblacionales, se observa que aquellos grupos que más contribuyen a la variación anual del empleo son los adultos entre 29 y 65 años. La tasa global de participación laboral, TGP, presenta una leve recuperación en el agregado nacional. En concordancia con la demanda laboral, el comportamiento de la TGP muestra un moderado crecimiento en los últimos meses. La tasa de desempleo del agregado nacional continúa cayendo lentamente. La TN nacional continúa mostrando caídas moderadas hasta ubicarse en un 10,4%. Entre abril de 2022 y 2023, los ingresos laborales nominales crecieron en el segmento asalariado. En términos reales se observa una contracción del 3,6% anual. Eso se explica principalmente por el estancamiento de los salarios de trabajadores con educación superior, que tienden a presentar menores niveles de indexación al salario mínimo. En la tasa de desempleo de Brasil observamos que la tasa anual se situó en el 9,3% en el 2022, el porcentaje más bajo desde 2015. También que el índice nacional de precios al consumidor de Brasil, indicador de la inflación, se incrementó en octubre en un 5,05% respecto al mismo mes de 2022. El Producto Interno Bruto de Brasil creció un 2,9% en el año 2022, según datos de institutos brasileños de geografía y estadísticas. La economía de Brasil experimentó una variación del 3,3% el trimestre 2 de 2023 con respecto al mismo trimestre del año anterior. El PIB del país varió en un 0,93% con respecto al trimestre previo. Así ha evolucionado la riqueza del país en índice de volumen encadenado. La tasa de desempleo en Brasil correspondiente entre junio y agosto se situó en el 7,7%. Comparando la tasa de desempleo entre Brasil y Colombia, podemos observar que empezando el 2015-16, Colombia tenía una tasa baja de empleo, mientras que en Brasil superaba por mucho más alto rango.
En el año 2019 observamos que Colombia tiene un pequeño aumento, mientras que Brasil va en decadencia. La tasa de desempleo en Colombia es del 9,3%, mientras que la tasa de Brasil está en un 12,8%. En la tasa de desempleo juvenil entre los 15 y 24 años tenemos un 18,7% en Colombia y 28,5% en Brasil. Observamos que en el 2020 ambos países aumentan su tasa de desempleo y entre el 2021 y 2022 finalmente estos dos países van en caída en su tasa de desempleo. La reforma tributaria. Frente a la evasión fiscal, la reforma plantea algunas medidas. Primero, en cuanto a la elusión, la residencia de una empresa no se determinará por la actividad administrativa, sino por su actividad comercial. Por lo tanto, deberá pagar impuestos. Segundo, las personas naturales, extranjeras o no residentes que generen ingresos en el país deberán pagar impuestos de renta. Tercero, relacionado tanto con la elusión como con la evasión, habrá un fortalecimiento del recurso humano y técnico en la DIAN, que permita procesos eficientes mediante estrategias como análisis de la brecha tributaria. Cuarto, impuesto al patrimonio. Este no existía. Pagarán personas que tengan un patrimonio superior a 2.736 millones al año. Y quinto, sobretasa a la renta del sector. En las exportaciones para el sector petrolero será de un 15%, para el carbón del 10% y para el oro no pagará. Estrategias para la política monetaria. Primero, el Banco de la República siguió un esquema de inflación objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible. Bajo ese esquema, las acciones de política monetaria están encaminadas a que la inflación futura se sitúe en la meta fijada en el horizonte de política. Segundo, con el objetivo de alcanzar la meta de inflación, el Banco de la República fija la tasa de interés de referencia, también conocida como la tasa de interés de política monetaria o de intervención. Tercero, el banco ajusta la oferta de dinero para garantizar en el indicador bancario de referencia a un día esté cerca de la tasa de interés de política monetaria. Los cambios en la tasa de referencia afectan la inflación y el crecimiento de corto plazo a través de distintos mecanismos de transmisión. Concluyendo esto, Colombia hacen una política expansiva. Una de las causas que más repercute la inflación en Colombia es la política fiscal expansiva, que consiste en aumentar la base monetaria mediante el aumento de dinero en circulación en la economía colombiana. Este efecto provoca un incremento en la demanda de los consumidores, superando esta a la velocidad en la que las empresas puedan suministrar los bienes y servicios, por lo que los precios generalmente aumentan. Aunque supuestamente la política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar al máximo nivel sostenible del producto y del empleo, en este caso se creería que es una política restrictiva. El instrumento utilizado es la tasa de interés de intervención, también conocida como la tasa política monetaria o de referencia. Aquí podemos observar el gráfico de la tasa representativa del mercado, en donde se sitúa en un rango relativamente estable, pero en el año 2022 sí tiene una subida, en donde vuelve a decaer en el 2023. Efectos positivos y negativos de la TRM en Colombia. Una positivo sería una TRM baja o estable frente al peso colombiano, permite que para el colombiano ciudadano sea más factible viajar al exterior o hacer sus negocios en dólares. Segundo, entre 2020 y 2021 se evidenció una tasa representativa del mercado baja, lo que disminuye el costo de importación de los productos. Y tercero, con una TRM baja, la inflación sería uno de los factores más influenciables, pues esta hace referencia al aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Los efectos negativos son que con una tasa representativa del mercado alta devalúa el peso colombiano, la cual afecta a las familias colombianas y se ve reflejado en la adquisición de productos de la canasta familiar como las frutas, verduras y cereales, entre otros. También encarece la materia prima de productos importados. Y por último, cuando el peso se devalúa, disminuye el poder adquisitivo de los colombianos.